La iniciación es un acto de gracia que se otorga a los individuos en un momento determinado de su desarrollo, elevándolos al estado maestro de conciencia. En el mundo occidental hay muchas menos oportunidades de que un estudiante alcance la iniciación que en el oriental, porque en Occidente nos educan desde la infancia con la idea de la igualdad. Nos enseñan que todos somos iguales y, por lo tanto, no tenemos la comprensión correcta del papel de un maestro espiritual ni de lo que es la conciencia espiritual. No nos damos cuenta de que, si bien podemos tener igualdad política y económica, estamos lejos de ser iguales en el desarrollo espiritual. Nosotros, los del mundo occidental, no nos prestamos a convertirnos en estudiantes de una enseñanza espiritual. Sí, estamos muy ansiosos durante el primer año o así por pasar de la condición de principiantes a ser al menos maestros, y luego seguir adelante a partir de ahí. Sin embargo, alcanzar la vida espiritual no llega tan rápido. Es una vida de dedicación continua a aquello que es más grande que nosotros. Personalmente, no creo que un estudiante pueda prepararse conscientemente para la iniciación, ni he visto nunca a nadie que tuviera como meta la iniciación lograrla. Más bien, la meta debe ser siempre la consecución de esa mente que estaba en Cristo Jesús sin ningún pensamiento de recibir la iniciación ni de experimentar los efectos de la misma. A medida que el estudiante da sus primeros pasos en el sendero que conduce a la iluminación, aprende a meditar en el espíritu que mora en él. La iniciación lo lleva de un paso a otro hacia la conciencia de la presencia, una y otra vez, purificándolo hasta el punto de que ya no desea que Dios destruya a sus enemigos, sino que está siempre dispuesto a perdonarlos y amarlos porque sabe que es solo a través de su ignorancia que se está expresando el mal. Se purifica a tal grado que ya no desea alcanzar sus fines mediante ningún sentido personal de fuerza o poder. De un modo tras otro, su vida se purifica tanto que la vive en dedicación a los demás. El mundo pierde su atractivo para él, no porque él lo haya planeado o querido así, ni porque haya estudiado para que así fuera. Más bien, ha tenido lugar en él una experiencia. El Espíritu de Dios ha comenzado a cobrar vida, su centro del alma se está abriendo, y en lugar de entregarse a los placeres del mundo, ahora se siente más a gusto con personas de mentalidad espiritual y con libros de naturaleza inspiradora y espiritual. Todavía no ha alcanzado el absoluto, pero al haberse elevado por encima de la conciencia humana, ahora participa de la naturaleza de la conciencia divina y vive en gran medida en ella, siendo alimentado y vestido por ella. La actividad de este espíritu está haciendo de él un mejor ser humano, y está haciendo de su vida humana una vida mejor. Ahora llega el período que se describe en la literatura mística, tanto de Oriente como de Occidente, como morir diariamente. Se trata de la experiencia de despojarse de la mortalidad y revestirse de la inmortalidad. Es una experiencia de muerte, una experiencia que les llega a muy pocos, pero que cuando llega los lleva más lejos en el sendero hasta la iluminación. En el camino espiritual tenemos que perder nuestra vida antes de poder ganar la vida espiritual, es decir, tenemos que perder nuestro sentido físico de la vida, ese sentido que cree que estamos vivos porque el corazón late o porque los pulmones y los tractos digestivo y de eliminación están funcionando. Tenemos que llegar a un punto en el que la vida viva el cuerpo, no el cuerpo viva la vida. En la actualidad no somos nosotros quienes estamos viviendo nuestra vida. El cuerpo nos dice, estoy resfriado, mi corazón no está funcionando adecuadamente, o mi hígado, o mis pulmones. Constantemente nos está diciendo acerca de todas las cosas que están amenazando nuestro sentido humano de la vida. ¿Qué tan estúpidos podemos ser? La vida es eterna. La vida de Dios es eterna. La vida de Dios es infinita. Solo hay una vida, y por lo tanto esa vida eterna debe ser tu vida y la mía. La vida misma que estamos viviendo es infinita y eterna, y no depende de la acción del cuerpo. La acción del cuerpo depende de la vida. Tal comprensión nos lleva al período de transición en el que pasamos de la existencia en el cuerpo a una existencia que es externa al cuerpo, y sin embargo, que gobierna el cuerpo. Antes de que esta transición se complete, por lo general hemos experimentado tantas cosas buenas que creemos haber entrado en el país de la leche y la miel. Nos hemos acostumbrado a la buena salud y, si no la hemos logrado, al menos nos gustaría experimentarla. Probablemente, a veces envidiamos a las personas que tienen 40, 50 o 60 años y nunca han tenido un día de enfermedad en su vida. Quisiéramos ser así, pero no es así, no en el camino espiritual.
Para la mayoría de las personas, esto es lo más lejos que llegan en el sendero en una vida, a menos que hayan hecho algún progreso en una existencia anterior y ahora estén listos para ir más allá. Es un shock para ellos descubrir que cuando todo aparentemente va tan bien, es justo cuando comienzan sus verdaderos problemas. Ahora vienen los realmente profundos, problemas de vida o muerte. A veces me descubro sonriendo un poco tristemente cuando leo en mi correo acerca de la cantidad de personas que desean la iniciación. Me pregunto qué les sucedería si se encontraran con la iniciación real y tuvieran que pasar por algunas de esas pruebas de fuego que se incluyen en cada iniciación de los espiritualmente iluminados. ¿Cuántas esposas de Lot habría que se darían vuelta y mirarían hacia atrás, a la buena y antigua ciudad? No se suele enseñar que antes de que pueda haber una ascensión debe haber una crucifixión. Es reconfortante y cómodo aceptar la creencia teológica de que Jesús fue crucificado por nosotros y que, por lo tanto, podemos experimentar la ascensión sin la crucifixión. Eso nunca debemos creerlo. No, para experimentar la ascensión, tenemos que seguir todos los pasos que Jesús nos mostró, incluidas las tentaciones y la crucifixión. Estas tentaciones no vienen solo cuando somos simples mortales. Las 3 tentaciones de Jesús en el desierto tuvieron lugar cuando ya estaba bien establecido en su vida espiritual. Sabiendo que había vislumbrado los secretos de la vida y que podía hacer muchas cosas milagrosas, ahora vino la tentación de usar este poder. ¿Cómo pudo sucederle algo así a Jesucristo en su avanzada etapa de desarrollo? ¿Cómo pudo ser tentado a glorificarse, a enriquecerse, a usar poderes personales? Si estudiamos esta experiencia de Jesús, entenderemos por qué es que justo cuando creemos que estamos entrando en el reino de Dios, comienzan nuestras pruebas y nuestras tentaciones. La tentación del Getsemaní le sobrevino a Jesús cuando ya era un maestro plenamente ascendido, y la del Gólgota cuando ya era un salvador. Ni siquiera él alcanzó la infinitud de su ser hasta después de la crucifixión, la resurrección y la ascensión que finalmente lo elevaron por encima del sentido material o de la forma finita. Si Jesús hubiera sucumbido a esas tentaciones, no habría enseñanza cristiana hoy en día porque no habría superado las pruebas que se le exigían para su iniciación. Todo iniciado en el camino hacia lo absoluto llega al punto en que se siente tentado a aceptar la fortuna que le espera, si tan solo quiere alcanzarla, incluso el iniciado se siente tentado a aceptar la fama del mundo. Estas tentaciones llegan a todos aquellos que están en el camino espiritual, y generalmente en un momento en que han llegado al punto en que son buenos seres humanos y están a punto de desprenderse de su humanidad. Con un pequeño grado de iluminación, no es demasiado difícil alcanzar la fama o ganar fortuna. Muchas oportunidades se abren ante aquellos que han alcanzado cierta medida de luz espiritual, y es cuando estas tentaciones en forma de tales oportunidades se presentan cuando se debe tomar una decisión, si se debe dedicar todo el esfuerzo posible a la adquisición de riqueza y fama o se debe renunciar a toda ambición de ser contado entre los grandes y poderosos. Si bien no hay nada de malo en el nombre o la fama que llegan por sí solos sin buscarlos, aquellos individuos que utilizan el conocimiento o el poder que se les ha dado para ese propósito se pierden en el camino espiritual. Se debe renunciar a toda la humanidad, y cada persona en este camino debe morir y llegar a este punto de realización absoluta. Por mí mismo, no soy nada. Hay un espíritu dentro de mí que hace el trabajo, hay una presencia, hay un poder. Soy un observador de esta presencia y poder invisibles en acción. Observo cómo va delante de mí y soy testigo de los milagros que realiza. Cuando esta forma de vida espiritual comienza a cambiar nuestra naturaleza y nos encontramos aislados de la sociedad, no siempre nos damos cuenta de que estamos atravesando un período de transición y que una vez que se haya realizado esta transición y estemos completamente aislados de nuestros antiguos compañeros, seremos conducidos a la compañía de aquellos de nuestra propia familia espiritual. Pero mientras sigamos viviendo en el mundo, no vamos a encontrarnos con aquellos de nuestra propia familia. Es solo cuando hemos muerto para el mundo que de repente, de todo este universo, una persona se cruza en nuestro camino a quien reconocemos como un alma gemela, y luego otra y otra.
Sin embargo, si nuestras vidas están abarrotadas de actividades sociales en las que nos han involucrado nuestros amigos y parientes, no somos libres de disfrutar de la compañía de esa persona, dos o más personas que eventualmente se cruzan en nuestro camino, ni somos libres de hacer los viajes que a veces son necesarios para estar en su compañía, porque no siempre podemos encontrar a esa persona, dos o tres en nuestra propia comunidad. Es cierto que podemos ver a estos compañeros solo una vez al año o una vez cada 3 años, pero eso no hará ninguna diferencia porque se trata de una compañía espiritual que no tiene en cuenta el tiempo ni el espacio, y aunque hubiera años en los que estuviéramos físicamente separados de aquellos de nuestra familia espiritual, en el próximo encuentro estaríamos completamente solos. El estudiante que está en la etapa de ver cómo sus amigos y parientes se alejan, y en realidad el mundo entero, a veces se vuelve temeroso y solitario y comienza a aferrarse a algo o a alguien, y muy a menudo se aferra a la cosa o a la persona equivocada. ¿Y por qué? Porque no puede soportar la soledad, y si no puede soportar la soledad, no puede entrar en esta vida. A medida que la verdad espiritual comienza a revelarse en una persona, desciende sobre ella un silencio, una incapacidad para hablar y para ser parte del parloteo del mundo, y esto, por supuesto, hace que todos se sientan extraños. Incluso aquellos que están comenzando el sendero no pueden comprender del todo ese deseo de estar en silencio, esa incapacidad total para decir algo y, sin embargo, para impartir e incluso para recibir, y por eso también esto, que es otra forma de esa incapacidad para soportar la soledad y el silencio, interrumpe el progreso de muchos estudiantes en el camino. Muchos no se dan cuenta de que lo mío que vendrá a mí, al que se refiere John Burroughs, depende de que se alcance un estado de conciencia que es absoluta quietud y paz. Cuando se alcanza eso, todo lo que una persona tiene que hacer es ser un observador y ver cómo el mundo entero viene a ella. La mayoría de las personas pasan por la vida frustradas porque lo que es suyo no viene a ellas. Su propio compañero no viene, su propia oportunidad de servicio, su propia oportunidad de mostrar la gracia de Dios. No se dan cuenta de que lo mío no vendrá a un ser humano. No vendrá excepto estando quieto y sabiendo que yo soy Dios, y luego dejando que la conciencia de que el yo de nuestro ser es omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia realice su trabajo. Esto solo puede lograrse en la medida en que cada uno de nosotros comprenda que yo soy y yo, que soy conciencia, que soy la conciencia que me ha dado expresión a mí y a cada ser individual, incluidos los árboles y todo lo que existe. Esto no significa que tengamos un dominio consciente sobre las cosas del mundo exterior, no significa que podamos mentalizar a cualquiera y a todos y, de ese modo, doblegarlos a nuestra voluntad. La indulgencia del pensamiento humano en la dirección del control es dominación y a menudo termina en tiranía y destrucción, generalmente autodestrucción, y es una forma de egoísmo tal que casi raya en la locura. Cuando nos damos cuenta de que todo dominio reside en no ejercer ese dominio consciente que al final se convierte en dominación, es porque conocemos la verdad de la yo soyidad de nuestro ser. Saber que, puesto que yo es Dios y que yo es el mismo yo que yo soy, entonces yo soy tiene dominio sobre todo lo que está en la tierra, sobre la tierra y debajo de la tierra. Estar quieto y saber que yo soy Dios abre el camino para que una presencia divina salga ante nosotros, prepare mansiones para nosotros y atraiga hacia nosotros lo nuestro. Cuando conocemos al yo, sabremos que yo soy el creador, pero no debe haber egoísmo relacionado con eso. Esa también es una de las grandes tentaciones. Muy pocos iniciados sucumben a estas tentaciones y quedan en el camino después de cierto punto en su desarrollo, pero hasta ese momento, aunque el maestro sabe que el aspirante está listo, el aspirante no siempre cumple con esa preparación, en gran parte porque el sentido personal todavía está en el poder. Mientras exista algún sentido personal de identidad, tratamos de protegerlo, y siempre que algo parezca amenazarlo, nos levantamos para presentar batalla. Tal reacción puede hacer que nos quedemos a un lado del camino, porque en el camino espiritual no se nos permite tomar la espada. Judas, que era tan cercano al maestro que era su tesorero, conservaba suficiente sentido de identidad personal como para querer ser el plátano de arriba, quería ser el discípulo más importante, y tan pronto como cualquiera de los otros parecía ganarse el favor del maestro, se levantaba para proteger su posición. El sentido personal del yo que haya dejado en él incluso un rastro de ambición, envidia o celos es suficiente para hacer tropezar a un estudiante en cualquier etapa de su desarrollo.
hasta que haya perdido completamente todo sentido del yo y no haya más posibilidad de caer. Todo iniciado se enfrenta a la tentación de la fama o el dinero, y si no es una ambición loca por dinero, puede ser simplemente la ambición de dinero suficiente para garantizar la seguridad. Esos son los tentadores del diablo. La conciencia iluminada no tiene necesidad de seguridad ni de preocupación por un futuro, pero hasta que uno no haya alcanzado ese estado de conciencia, la tentación es seguro que estará presente, y siempre existe la posibilidad de que el iniciado ceda a ella. La estructura de cada tentación que nos asalta consiste en alguna forma de sentido personal. Es solo con la iluminación final, esa experiencia final de Dios encarnado como hombre individual, una revelación que ha llegado a tan pocas personas en todo el mundo, que el sentido personal muere. En esta etapa de desarrollo no queda nada del yo humano. La fama no significa nada, la fortuna no significa nada, la seguridad no significa nada. ¿Dios necesita seguridad? ¿Dios necesita seguridad? Imposible. Pero los estudiantes del sendero no han alcanzado esa revelación final de Dios encarnado como el ser, la revelación que permitió a los maestros decir: quien me ve, ve al que me envió. ¿Cuán pocos son los que pueden decir: estás viendo a Dios? Y hasta que puedan hacer eso, hay cierta medida de sentido personal que se reinicia y que podría hacerlos caer. Después de eso, cuando todo sentido personal haya sido eliminado, cuando no haya yo, mini mío, solo habrá Dios, solo habrá la luz misma, y ésta se sustenta a sí misma, se mantiene a sí misma y se sustenta a sí misma, sin necesitar ayuda de ninguna fuente humana. El paso final para todo iniciado es la orden de morir. Nadie alcanza las alturas hasta que alcanza una entrega completa de sí mismo, una voluntad de renunciar al sentido humano del yo, renunciar a él por completo, si es necesario, saltar desde el acantilado al océano, nadar mar adentro, seguir nadando y nunca volver atrás, hacer lo que el maestro ordenó, perder su vida, morir para su sentido humano de la vida. La muerte del yo se explica de diferentes maneras en las distintas enseñanzas. En las enseñanzas más antiguas, además de la historia de Osiris y el fénix que resurge de sus propias cenizas, hay relatos de la crucifixión de 6 maestros espirituales anteriores a la época de Jesús, cada uno de los cuales resucitó. En las escuelas de sabiduría, el logro final siempre dependía de la muerte del estudiante. Todo estudiante de una escuela de sabiduría debía pasar por una muerte, ser enterrado y resucitado elevado de nuevo, antes de que se le otorgara el estado espiritual de maestro. En las enseñanzas del antiguo Egipto, así como en las de Grecia, siempre existe la muerte del maestro, seguida de su resurrección y renacimiento. Muchas enseñanzas fraternales incluyen, como parte de su ritual, la muerte del iniciado y su resurrección. Esta muerte del yo está ejemplificada en la experiencia del maestro por medio de la crucifixión, la resurrección y la ascensión por encima de toda identidad personal. La crucifixión puede ser una crucifixión física real, y la resurrección puede ser una resurrección real de la tumba, pero no necesariamente. Pueden ser simbólicas para mostrar la muerte del yo y el surgimiento de esa divinidad que somos, a partir del polvo de ese cadáver, de la tumba. En otras palabras, la crucifixión, que es la muerte o la eliminación del yo, puede ocurrir en cualquier noche oscura del alma cuando el último rastro de la identidad está siendo absorbido y no queda nada más que la luz de la divinidad, no queda ningún vestigio de ningún yo, mío, solo el yo que es el yo de nosotros. Ya sea durante esta vida en la tierra o en otra, llegará el día en que muramos, no en el sentido de una muerte física como resultado de una enfermedad, la edad o un accidente, sino una muerte para todo sentido humano. Podemos saber con qué rapidez morimos por el grado en que insistimos en la preservación de nuestro ser humano, que se dice que es la primera ley de la naturaleza. Si estamos en el estado de conciencia en el que mataríamos a tiros a un ladrón que hubiera entrado en nuestra casa, todavía no hemos muerto. Todavía somos humanos, todavía vivimos una vida de autopreservación. Si creemos que en caso de conflicto nuestro país debería arrojar una bomba antes que el otro país lo haga, todavía no hemos comenzado el camino espiritual. Todavía estamos bajo la ley de la autopreservación. Las connotaciones de esa ley son aterradoras de contemplar. Es otra forma de decir que nuestra vida es más valiosa que la de los demás.
En el camino espiritual, y particularmente cuando nos elevamos lo suficiente por encima y más allá de todo sentido personal del yo, somos capaces de entender que cuando el maestro ordenó a su discípulo que guardara su espada fue como si le hubiera dicho: sé que me van a crucificar, pero ¿qué diferencia hay entre que yo muera o que muera este soldado? ¿No es la única vida? ¿Es correcto matarlo para protegerme? La vida es vida, ya sea su vida o la mía. Te he enseñado a dar tu vida para que puedas encontrarla. Sé cuál es mi destino, pero no tomes la vida de otro para proteger mi vida, porque entonces todo lo que te he enseñado estará perdido. Solo en el grado de nuestra entrega, solo en el grado de aquello a lo que renunciamos, encontraremos nuestro ser, y si pensamos preservar o salvar nuestra vida tomando la de otro, habremos dado pruebas contundentes de que no hemos avanzado mucho espiritualmente. Solo hace falta un poco de luz espiritual para ver que la vida de una persona no puede ser más importante que la de otra, porque la vida es vida. La verdad es que mi vida es tu vida, y tu vida es mi vida, y cuando tú mueres, yo muero, cuando yo muero, tú mueres. Nunca estaremos en el camino espiritual hasta que nos hayamos elevado por encima de los pares de opuestos, por encima del bien y del mal, por encima del yo y lo mío, por encima del tú y lo tuyo, hasta que nos hayamos elevado al lugar de la conciencia donde hay uno. Cuando hay uno, y solo uno, podemos alimentar a las multitudes y tener 12 canastas llenas de sobra, podemos curar a las multitudes, podemos perdonar a las multitudes, pero no mientras haya una sensación de un pequeño yo que se busca a sí mismo. Lo que en un principio nos hizo abandonar nuestro hogar espiritual y llevarnos a un sentido material del universo fue la dualidad, la creencia en una individualidad separada de Dios, con su creencia en dos poderes y su temor a ellos. No es en otra persona donde se supera esta creencia, se supera en nosotros y por nosotros. La superación nunca es la superación de algo que está aquí afuera, siempre es la superación de una creencia que ha sido aceptada en nuestra conciencia. La superación está dentro de nuestra propia conciencia. Cuanto más pospongamos esa superación, más pospondremos el día de nuestra iniciación final, cuando seamos los dueños de nuestra experiencia. Nadie alcanza las alturas espirituales excepto aquellos que han estado en las profundidades más bajas. Cuando estamos atravesando nuestra experiencia humana más oscura, muy pocos de nosotros creemos realmente que Dios está con nosotros. La mayoría de nosotros estamos convencidos de que Él nos ha abandonado. Pero Dios nunca ha abandonado a nadie, ni siquiera a aquellos que se encuentran en la profundidad más baja del pecado imaginable. Dios es tan omnipresente con el pecador como con el más grande de los santos. Cuando Moisés guiaba a los hebreos a través de sus 40 años de experiencia en el desierto, dudo que muchos de los hebreos que lo rodeaban hubieran reconocido que Dios estaba presente, pero Moisés mismo seguramente debió haber sabido durante todos esos 40 años que el lugar donde se encontraba en un momento dado era Tierra Santa. Si Dios no hubiera estado con Moisés, habrían llegado a su fin esos 40 años en el desierto y habrían dado el siguiente paso hacia la tierra de leche y miel. Elías también debió tener la sensación, al menos por un tiempo, de que tal vez Dios no estaba presente cuando estaba en el desierto y era tan perseguido. Pero si Dios no hubiera estado presente, los cuervos no lo habrían alimentado a él ni a la pobre viuda, ni habría encontrado pasteles horneados sobre las piedras que tenía frente a él. Independientemente de los problemas por los que pasó Elías, si no hubiera existido la omnipresencia, tal vez nunca más se hubiera oído hablar de Elías. Qué inspiraciones para nosotros cuando al final de sus pruebas y tribulaciones, Dios le revela: pero yo haré que queden en Israel 7000, todas rodillas que no se doblaron ante Baal, yo he salvado tu integridad, tu perfección, tu armonía y tu misión en la vida. Dios siempre salva para nosotros también nuestra integridad, perfección, armonía y misión en la vida. Si Dios no hubiera estado con Jesús, incluso en la cruz, ¿podría haber habido una resurrección? ¿Tiene el hombre, separado y apartado de Dios, poderes de bien, poderes de resurrección o de ascensión? Es importante que quienes estamos en el camino espiritual reconozcamos que dondequiera que haya una restauración de los años perdidos de la langosta, como en el caso de Elías, Isaías y Joel, dondequiera que haya una experiencia, como el ministerio de Jesucristo que culminó en la resurrección y la ascensión, debe estar Emmanuel, Dios con nosotros, debe haber omnipresencia, aun cuando haya habido intervalos en los que las apariciones no hayan sido un testimonio externo de la presencia. Al observar a Pablo en su persecución de los cristianos y en sus muchos intentos de erradicarlos por completo, habría sido difícil creer que Dios estaba con él.
Si hubiéramos sido parte de ese grupo cristiano, habríamos considerado a Saulo de Tarso como un diablo, pero no era un diablo tan grande como para que Dios no estuviera con él. De hecho, Dios estaba con Pablo esperando su reconocimiento y realización incluso en los años de su ignorancia, en los años de sus persecuciones y en lo que los cristianos habrían llamado sus diabluras. Dios estaba con él cuando recibió la luz y cuando se convirtió en un factor importante en la fundación y enseñanza de la fe cristiana. Pedro y Juan estaban encarcelados, pero Dios debía haber estado con ellos en la prisión, o de lo contrario no habría habido escapatoria para ellos. Pero hubo una escapatoria, y había todo un ministerio esperándolos debido a la omnipresencia, y no tanto debido a eso sino debido a su reconocimiento de ella. No hay nadie en ningún lugar, en ningún tiempo, sin omnipresencia. No hay nadie en ningún lugar, en ningún tiempo, que no tenga la plenitud de la deidad dentro de él, sin importar las cruces, las pruebas o las tribulaciones, sin importar los años de ignorancia, pecado, miedo o maldad que le toquen. Y si no fuera por estas pruebas, no habría ningún despertar de la mortalidad, de la humanidad malvada, y más tarde no habría ningún despertar de la humanidad buena, aunque eventualmente, ambos pasos deben darse. Al principio de nuestra experiencia espiritual, simplemente estamos abandonando el sentido mortal o erróneo de la vida, para pasar, por lo general, a un buen sentido de la vida humana, más sana y más abundante. Pero eso no es lo máximo de la vida, lo máximo de la vida es la realización espiritual. Para alcanzar esa realización espiritual, la responsabilidad primordial del estudiante es la práctica de la meditación. Es en la meditación donde pierde el yo con S minúscula y gana el yo con S mayúscula. Es en la meditación donde desarrolla, enriquece y despliega su yo interior, pero no mientras la mente humana está ocupada con la ambición o el deseo de logro. Por lo tanto, la preparación para el logro espiritual, si es que hay alguna, consiste en abandonar una meta. Supongamos que la iniciación le llegase a un estudiante en ese momento, y luego se le dijese que nunca más apareciese en público, que nunca más se dejase ver, sino que buscase una cabaña en algún bosque y rezase. ¿Cómo se sentiría si fuese un maestro y nadie más lo supiera, y ni siquiera pudiese llevar una túnica? A todo aquel que ha alcanzado esa elevada realización se le ha dado algo que hacer, lo que, mientras lo hacía, le hacía imposible tener nombre o fama. El Maestro Cristo Jesús no fue conocido como el Salvador o el Mesías durante su propia vida. Era un simple rabino que caminaba por las calles y aldeas de Palestina. Más tarde, se le concedió el honor de ser el Salvador, pero solo más tarde. Por tanto, un requisito primordial en la preparación para la iniciación en el camino espiritual es comprender que el aspirante está dispuesto a ser desconocido y a no ser nada. Si se le ordena que se siente en silencio el resto de sus días, se sentará en silencio. Si se le ordena que se vaya a algún lugar y ore por el mundo, lo hará y, por encima de todas las cosas, nunca permitirá que sus vecinos, amigos o cualquier otra persona sepan que es una persona que ha alcanzado el logro espiritual. Eso es negar el logro. Un verdadero amo no se parece en nada a un amo. El verdadero amo es más bien como el sirviente que viene a tocar a la puerta, preguntando, ¿puedes darme un poco de comer? Y si tenemos la visión de reconocerlo como un amo, hay en ello una gran bendición para nosotros. Cuanto más maestro se vuelve uno, más siervo es en realidad. Nunca ha habido un verdadero maestro que se llamara a sí mismo maestro, nunca ha habido un maestro que no se diera cuenta de que no era un maestro, sino un siervo de todos los que acudían a él cargados, de todos los que acudían en busca de la luz. Aquel que ha alcanzado la conciencia de un maestro se convierte en el siervo de todos, y una persona con un estado de conciencia tan elevado nunca podría rebajarse ni siquiera a tener un deseo latente de ponerse a sí mismo para que se inclinaran ante él y lo adoraran. Cuando se identifica a una persona con el título de maestro o gurú, es solo un medio de significar el logro espiritual de ese individuo. La persona que vemos no es el maestro. Lo que constituye al maestro es su conciencia divina. ¿Acaso no nos dijo el gran maestro? No me llaméis maestro, no me llaméis bueno. Solo hay un maestro, solo hay un bueno. Nadie puede atribuirse el mérito de haber alcanzado las alturas espirituales porque nadie ha hecho nada para merecerlo o ganárselo, ni siquiera en los niveles más bajos. Recuerdo el momento de mi entrada en el camino espiritual, cuando las primeras señales que me dieron fueron que ya no me interesaba fumar, beber ni jugar a las cartas.
Ni siquiera podía cruzar la frontera y apostar $2 a un caballo. Todo eso desapareció. ¿Qué tontería habría sido si me hubiera atribuido el mérito de esto y me hubiera jactado de lo noble que era cuando no tenía nada que ver con ello? Simplemente me quitaron estas cosas. No me correspondía ningún mérito. A medida que uno va ascendiendo en el camino espiritual, alcanza la humildad y la completa liberación del miedo mundano. Casi con la primera experiencia espiritual, el miedo a la muerte desaparece porque en la realización de la vida eterna, pasa a tener relativa poca importancia si uno vive en este plano o en aquel. Nadie alcanza la espiritualidad mientras el miedo a la muerte permanezca en la conciencia. Pero, de nuevo, ¿cómo podría una persona atribuirse el mérito de no temer a la muerte, cuando es algo que no ha logrado, sino algo que se hizo por él mediante la gracia que se le concedió? Para alcanzar las alturas espirituales, todo iniciado debe descender a las profundidades y atravesar un período conocido como la noche oscura del alma, que puede durar meses y meses. Este es un tiempo de angustia, un período de esterilidad en el que se siente desgarrado y tiene la certeza de que Dios lo ha abandonado, que no es digno, que ha cometido un error o un pecado y, por lo tanto, Dios lo ha arrojado a las tinieblas exteriores. La razón de esta desolación no es que Dios lo haya arrojado, es solo que está llegando una luz mayor y más profunda, y debe haber un proceso de vaciamiento antes de que esa luz mayor pueda venir. Hay muchas noches oscuras del alma en este camino hasta la última. La última, por supuesto, es la verdadera noche del alma, y esa casi le cuesta la vida a algunos antes de que puedan pasar por esa experiencia particular y llegar a la realización plena de la luz. Esta noche oscura del alma culmina con la muerte de la identidad personal y la elevación del iniciado al estado maestro de conciencia. En esta experiencia, el iniciado puede presenciar una luz tremenda, una nube vaporosa o una columna de nubes que desciende como si viniera de arriba y toma forma en la tierra como un individuo. En otras palabras, contempla a Dios encarnándose como hombre, y en esta visión, yo, Dios, soy ahora yo, hombre. El Padre se ha convertido en el Hijo, y ahora yo soy el que soy. Yo soy el que debe venir. Con esta revelación existe para siempre lo que el mundo llama Maestro, Salvador o Gurú, pero que en realidad es la luz de Dios manifestada como hombre, y el poder que se manifiesta es el poder de Dios, que a los demás les parece el poder de un hombre. Por eso es que tan a menudo se ha ensalzado y glorificado a un individuo como Dios. No se vio que no era un hombre quien era Dios, sino que Dios era el hombre. Hay una gran diferencia. Un hombre nunca es Dios, sino que Dios se convierte en el hombre. Si bien es cierto que solo ha habido unos pocos dioses encarnados como hombres en la tierra, ha habido muchísimos que han aparecido como Dios encarnado en la tierra en cierta medida, y algunos en una medida muy grande. De lo contrario, las obras que han realizado no se habrían podido realizar porque siempre fueron obras que un hombre nunca podría haber hecho. Ningún hombre podría haber dejado como contribución a la literatura espiritual del mundo el Evangelio de Juan, el Vedanta Advaita o cualquiera de las grandes enseñanzas originales que se han convertido en la herencia espiritual del hombre. El absoluto no es una enseñanza sino una experiencia. Cuando se da en palabras en un libro, es una revelación, pero aún así no es una enseñanza. Nadie puede enseñar a nadie a convertirse en el hombre encarnado en Dios, pero después de que se ha revelado, puede ser tomado en la conciencia, y la medida de la preparación del estudiante será la medida de su experiencia de ello. Aunque hay algunos pocos en la historia del mundo que han venido a la tierra tan altamente dotados espiritualmente que han recibido la impartición del espíritu directamente por gracia sin la intervención o ayuda de un maestro, la gran mayoría de los que han alcanzado la realización del absoluto lo han logrado a través de un maestro. Lo que podría llamarse la primera revelación del absoluto se atribuye a Krishna, y si bien no hay pruebas de su logro, ni hay manuscritos atribuidos a alguien con el nombre de Krishna, este nombre aparece una y otra vez en la literatura religiosa, y siempre está asociado de alguna manera con la revelación de Dios como ser individual, Dios como el único yo soy, y ese Dios, o yo soy, constituyendo el ser individual. No tenemos conocimiento de cuántos alcanzaron esta conciencia en los días anteriores a los relatos escritos, pero probablemente uno de los primeros registros auténticos de tal logro es el de Melquisedec. Con Melquisedec no hubo enseñanza, él no enseñó nada a nadie, y si impartió su experiencia del absoluto, no hay registro de ello.
Nuestra única información es que hubo una persona llamada Melquisedec, aquel a quien incluso Abraham, el padre de la nación hebrea, rindió tributo, es decir, lo reconoció como mayor que él mismo. Melquisedec, que nunca nació y nunca murió. ¿Acaso alguien, excepto Dios mismo, nunca nació y nunca murió? No, solo Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad, por lo tanto, fue la conciencia de su identidad como ser espiritual, como Dios, como el yo soy lo que se reveló plenamente como Melquisedec. Moisés también, en la cima de la montaña, en la cumbre de la revelación espiritual, recibió la conciencia de que yo soy es Dios. Sin embargo, él nunca enseñó el absoluto. Él lo alcanzó. La enseñanza que dio a sus seguidores era muy relativa. Tratar de revelarles lo que él había alcanzado era una imposibilidad, y lo más que podía hacer con sus seguidores era tratar de enseñarles a ser buenos seres humanos, y esto por medio de los 10 mandamientos. Isaías y Juan también alcanzaron sin duda el absoluto, pero nunca lo enseñaron. Simplemente revelaron en sus escritos que lo habían alcanzado y que conocían su verdad. De una manera u otra, un maestro puede demostrar que ha alcanzado el absoluto y puede impartirlo en cierta medida, pero no puede enseñarlo porque no es una enseñanza. Es una experiencia. Con Shankara, la experiencia del absoluto se convirtió en una enseñanza más. Aunque probablemente no la alcanzó en el mismo grado que Moisés y Juan, y ciertamente no en el grado que alcanzó Melquisedec, aún así pudo dejar tras de sí una riqueza de escritos que se convirtieron en la base del Vedanta Advaita, la única enseñanza absoluta de la India. Cuando un individuo alcanza la unión consciente con Dios y se da cuenta en cierta medida de la identidad de su ser, está en el absoluto, es entonces la conciencia divina expresándose a sí misma. Cuando esto sucede, o bien decide que ha terminado con esta fase particular de la existencia, abandona su cuerpo y parte, continuando su vida en una forma incorpórea, o bien se le da una misión específica en la tierra y continúa trabajando para cumplirla hasta que se cumpla, porque la conciencia que ahora es lo perpetúa mientras siga siendo necesario su experiencia terrenal. Moisés llevó a su pueblo directamente a la tierra prometida, y probablemente debió sentir que con ello terminaba su ministerio. Elías, sin duda, completó su misión porque ascendió y se elevó más allá de la manifestación visible sin tener que pasar por enfermedades o accidentes. Jesús debió sentir que su obra estaba hecha porque en presencia de sus discípulos, levantó los ojos al cielo y dijo: «He acabado la obra que me pediste que hiciese». A Juan se le encomendó la misión de preparar el manuscrito del Evangelio de Juan, para que esa revelación pudiese ser preservada, y Shankara pudo completar su trabajo de presentar la filosofía del Vedanta Advaita de la India. Cada uno que alcanza cierta medida de la realización del absoluto tiene un trabajo que realizar, y parte de ese trabajo es impartir el absoluto a aquellos pocos que son capaces de recibirlo. No todos son capaces de aceptarlo porque se necesita, en primer lugar, una conciencia evolucionada, y en segundo lugar, requiere la capacidad de dejarlo todo para seguir el trabajo. Las escrituras hablan de dejar a la madre y al padre, a la hermana y al hermano, por mí. No hay muchas personas que lo hayan hecho, ni muchas que estén o estén dispuestas a hacerlo. No hay muchas personas que, si se les pidiera que dejaran sus redes y siguieran al Cristo, realmente renunciarían a sus trabajos y dejarían a sus familias para seguirme a mí. Sin embargo, eso no significa que no existan tales personas, ni que no esté sucediendo, porque así es. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay muchos que reciben alguna luz espiritual, pero en lugar de decir de inmediato: «Ah, debo seguir esto hasta el fin», por lo general se contentan con descansar en el consuelo adicional obtenido. Aceptan el bien humano aumentado y se sienten satisfechos con él, en lugar de tratar de encontrar el principio que lo produjo. La evolución espiritual no se produce en una sola vida, sino a lo largo de un período de muchas vidas. Hay quienes reciben cierta cantidad de luz espiritual, pero aparte de utilizarla para obtener mejor salud, un abastecimiento más abundante o una compañía más satisfactoria, no avanzan más con ella. Esto, sin embargo, les da una base tan firme que en su siguiente paréntesis van más arriba, y es posible que en el siguiente, o en el siguiente, alcancen la iniciación más alta y reciban la iluminación del absoluto.